es un conversatorio. Voy a decirles bastante de lo que no les han hablado todavía. Va a ser una situación muy distinta. He visto el anterior docente cuando estaba terminando y es interesante todo aquello y todas esas herramientas que están aprendiendo. Pero yo voy a ir por el otro lado. Voy a hacer justamente todo lo que significa la pedagogía, la didáctica, en la enseñanza no solamente de las ciencias exactas, sino de la ingeniería, sobre todo, los desafíos que se tienen en este tiempo que está diseñado, son 14 desafíos de la ingeniería. En este primer conversatorio, porque mañana tenemos otro, y ahí voy a apuntar ya específicamente a las metodologías de enseñanza desde el punto de vista didáctico, de la ingeniería didáctica, porque existe esa rama de ingeniería didáctica, existe la ingeniería matemática, existe la transposición didáctica, y existen una serie de metodologías, pero todo está en función a que cada persona que está estudiando se construya conocimiento por sí mismo, en forma autónoma, no mecanicista. Ustedes saben muy bien, yo estoy ya este año cumpliendo 42 años de ejercicio en la docencia y en la profesión en el sistema universitario. Entonces, he pasado por muchas etapas, muchas generaciones, pero la enseñanza sigue siendo mecanicista y esa es mi preocupación. Una de mis conclusiones de mi tesis doctoral que he presentado en Alemania en 3 universidades, Oldenburgo, Bremen y Berlín, ha sido justamente el tema de las estrategias de la enseñanza en la resolución de problemas de aplicación del cálculo infinitesimal. Y entonces, yo les voy a abordar todos esos temas que son de mi preocupación, porque está bien resolver problemas, está muy bien, pero no hacerlo en forma mecánica, sino en forma autónoma y construyéndose conocimiento paso a paso. Yo tengo esos pasos, tengo esas exposiciones que les voy a explicar el día de mañana puntualmente. Hoy día quiero abocarme exclusivamente a señalar en qué contexto nos estamos moviendo, el contexto en el cual nos desempeñamos tanto los docentes como los ayudantes y como los estudiantes. En todo el área de conocimiento, no solamente en ingeniería, sino en diferentes áreas de la economía, de la medicina, etcétera. Y voy a ahondar con algunas aplicaciones de la matemática, que es mi área, cómo influye mucho en el desarrollo de otras ciencias. Por ejemplo, en la medicina. Alguien puede decir en derecho, en ciencias políticas. Ciencias políticas ni sueñan tener la matemática, pero tiene mucha aplicación. La aplicación, por ejemplo, es de la lógica. No solamente la lógica bivalente, ni la lógica trivalente. Hay lógica difusa, por ejemplo. Cuanto más me acerco a la falsedad, cuanto más me alejo de la verdad o me acerco a la verdad. Esa lógica difusa, por ejemplo, sería demasiado importante que los estudiantes de derecho, los abogados, vayan haciendo conciencia de esa área que es demasiado importante. También, por ejemplo, los médicos deben saber un análisis de Fourier. Una función de Fourier, ustedes conocen, no es más que un electrocardiograma y un encefalograma es una función de Fourier. Para cada cierto intervalo va teniendo un cierto comportamiento esa función. Y entonces la persona que conoce
un análisis de Fourier puede interpretar muy bien un electrocardiograma o un encefalograma. Entonces, todas estas herramientas, porque son herramientas, la matemática es una herramienta para saber pensar y saber resolver, pero no en forma mecánica, en forma muy consciente y además paso a paso. Van a ver que yo mañana voy a darles algún ejemplo, vamos a aplicar esos pasos. Yo normalmente mis cursos los he aplicado cuando estaba dando. Desde febrero yo estoy como director del CEPIS, entonces en ingeniería no estoy dando ahora las materias, pero en arquitectura estoy dando todo el análisis estructural, que significa cálculos estructurales de edificios, etc. Y la matemática, ustedes saben, está en todas las ciencias y mucho más en ingeniería. La matemática es una herramienta para el desarrollo de todas las materias y de todas las ciencias. Entonces hay que darle importancia. Muchas veces he escuchado decir, y ustedes saben en los chats, en los WhatsApps, en los grupos, dicen, ¿para qué tanto me han enseñado matemática? Nunca he aplicado en mi vida. He escuchado de profesionales hablar así. Y eso es falso, es totalmente falso. Por ejemplo, recién he escuchado decir, ¿para qué tanto me han molestado con el teorema de Pitágoras? De nada me ha servido en mi vida. Y ustedes también han debido escuchar, han debido observar que hay esas expresiones. Pero déjenme contarles a manera de introducción y un poquito distensionarnos, porque esto va a ser más un conversatorio, los voy a motivar para que ustedes puedan hacer carne propia de lo que les voy a explicar. Fíjense que Pitágoras, sabemos muy bien que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, del enunciado de Pitágoras. Pero viene un día un matemático que también era un doctor en ciencias políticas, Fermat. Fermat dice, ¿por qué al cuadrado? ¿Por qué no es al cubo? El cubo de la hipotenusa igual a la suma de los cubos de los catetos. Y empieza a encontrar algunas relaciones y encuentra algunas ternas que resuelve. Después dice, ¿por qué no a la cuarta? La hipotenusa a la cuarta igual a la suma de los catetos elevados a la cuarta. Y así va diciendo, y al final plantea su teorema y dice, ¿por qué no la hipotenusa a la n igual a un cateto a la n más otro cateto a la n, donde n es mayor que 2? Entonces vale decir para 3 todo, y donde n es un número natural. Entonces empieza a desarrollar ese teorema, y fíjense cómo es la historia tan interesante. Entonces, Fermat empieza a desarrollar ese teorema, y bueno, tarda mucho tiempo, años tarda en querer resolver porque era muy difícil. Ya estaba finalizando y se muere. Fermat se muere, por eso está catalogado como el último teorema de Fermat. Todos lo conocen, ustedes van a ingresar en internet a buscar páginas creíbles y van a ver el último teorema de Fermat. Entonces, ante esa situación de que no termina de resolver, matemáticos de la época empiezan a estudiar su teorema, estudiar sus apuntes y empiezan a querer terminar el último teorema de Fermat. Y fíjense, duran más de 360 años en querer resolver ese teorema. Y resulta que, bueno, ya se ha resuelto en 1997 por un norteamericano,
en 1997, pero 360 años antes, 1600, y se planteó ese teorema. Pero en el transcurso de esos 360 y tantos años, los matemáticos, al querer resolver el último teorema, empiezan a descubrir, por ejemplo, la teoría de conjuntos, empiezan a descubrir la matemática moderna, la teoría binaria, y así empiezan digamos, a informarse y a descubrir y a implementar otras teorías y otras matemáticas que por entonces no existían. Y entonces de la binaria resulta que utilizando la binaria resuelven el problema y crean la computación. Y con la computación, ustedes ya saben la historia, empiezan tenemos todas las herramientas gracias a aquello. Y gracias al teorema de Pitágoras se ha podido construir una serie de conceptos, una serie de temas dentro de la matemática que han resuelto y han innovado. Los celulares son producto de aquello. Entonces, el teorema de Pitágoras ha servido. ¿Cómo no va a servir? Ha servido a todos nosotros. Tenemos que agradecer a Pitágoras por tener toda esta tecnología. Entonces, y así pueden existir muchos, pero muchos ejemplos de la vida real. Entonces, hay que tener cuidado en mencionar aquello. Y nosotros, mejor, si somos ingenieros, ustedes son estudiantes de ingeniería, tengo entendido que en el auditorio bastantes estudiantes, también bastantes auxiliares, a quienes los aprecio bastante, a todos los auxiliares, porque siempre tienen el don de querer estudiar y profundizar más cualquier ciencia en ingeniería, ¿no? Entonces, fíjense que todo ello es importante. Entonces yo, para entrar en contexto con esta introducción, voy a empezar a compartir pantalla. Y en cada slide, no tengo muchos slides, pero a lo mejor voy a ahondar en algunos bastante. En otros vamos a hacer una pasadita para informarles de que en qué contexto nos estamos moviendo, porque es importante saber aquello. Fíjense, nosotros, por ejemplo, mucho énfasis el sistema universitario hace en construir nuevos programas, actualizarlos acorde a las necesidades que la ciencia va avanzando. Está bien, es una parte muy importante actualizar programas, no digo que está mal, pero es una parte, no es todo. La otra parte, el mismo sistema universitario tiene una falencia fuerte, porque nosotros como docentes, en realidad, tenemos dos profesiones. La profesión de nuestra especialidad, yo como ingeniero civil tengo esa especialidad, otros ingenieros deben tener otras especialidades, pero los que somos docentes tenemos la profesión de ser docentes. Entonces, la profesionalidad de ser docentes la hemos adquirido a través de la praxis, de la práctica, porque no hemos entrado a una normal, no hemos entrado a un centro de formación docente, etc. Por eso han surgido varios centros de formación docente. Y ahí está el CEPES, por ejemplo, que forma docentes. Mis estudiantes son todos docentes del sistema universitario. Todos son docentes, están haciendo sus maestrías y algunos están haciendo su doctorado. Entonces, ellos son docentes y son estudiantes, docentes del pregrado y estudiantes de posgrado. Entonces, esa evolución hace que un momento dado, cuando hacen una maestría o hacen un doctorado, adquieren la profesionalidad de ser docentes. Por los demás, hay un empirismo,
en un empirismo que les ha dado la práctica. Entonces, esa distinción es importante que la comprendan, sobre todo los auxiliares y también los estudiantes, porque la profesionalidad es la asignatura o la materia o la profesión. Si yo soy ingeniero civil y estoy dando puentes, la materia de puentes, o estructuras metálicas, por ejemplo, entonces soy profesional ingeniero y conozco aquello, me he adiestrado a esas materias y estoy impartiendo. Lo otro es, debo tener la profesión de docente para saber enseñar esas estructuras metálicas, esos puentes o cualquier asignatura. Pero es otra profesión, otra habilidad que se tiene que tener, otra destreza. ¿Y por qué me pagan como docente? Los casi 3.000 docentes somos en la Universidad Mayor de San Andrés. A los casi 3.000 nos pagan por saber enseñar. Listo. Por eso nos pagan. Ese es nuestro trabajo. Y entonces tenemos que hacer mucho énfasis en saber enseñar, en traer novedades siempre al estudiante, tratar de que la enseñanza sea actualizada. No el contenido, una cosa es el contenido. El contenido se tiene en los programas, se tiene en modelos, pero el tema de saber enseñar es una profesión y por ello nos pagan. Esa es nuestra profesión. Y entonces el saber enseñar, hay muchos métodos. El saber sabio que se tiene como docente, mediante una transposición didáctica, debe llegar al saber enseñado, que lo va a tener el alumno. Entonces, esa transposición didáctica es una metodología demasiado importante y de ahí ha nacido la ingeniería didáctica. Es decir, todo lo que se hace en ingeniería también se puede hacer enseñando con la didáctica. Esa es la ingeniería didáctica, que mañana les voy a hablar sobre aquello, sobre esa transposición didáctica. También existe la ingeniería matemática. Entonces, yo les menciono aquello porque yo he asistido a varios congresos mundiales de pedagogía, de didáctica, sé cómo el mundo se está moviendo en esto. Tengo, digamos, la suerte de haber obtenido mi doctorado y a mucha honra porque eso no lo han leído en mi presentación, pero yo saqué 100 en mi tesis doctoral con tribunales internacionales que son los alemanes. Yo presenté mi tesis en Alemania en 3 universidades y ahí los borradores, ¿no? Ahí hicieron observaciones, me hicieron, digamos, mejorar para que lo presente acá en Bolivia y a través de la comunicación, siempre ha habido una comunicación a través de plataformas, he presentado. Entonces, a mí me interesa mucho aquello y les agradezco a los estudiantes que han organizado todo ello, porque fíjense, nosotros que hemos estudiado, queremos darles a ustedes todo lo que sabemos. ¿Qué nos vamos a llevar a esta vida? Ya no nos importa cobrar dinero, no. Eso lo hacemos de corazón, de mucho corazón, porque estamos identificados con la enseñanza, con el aprendizaje, sobre todo en ingeniería, a quien lo tengo en mi corazón. Y bueno, todo lo que sabemos tenemos que transmitirles a ustedes. Es una forma de retribución hacia la institución. Es prácticamente, yo diría, una obligación que tenemos, ¿no? Yo quisiera que todos los docentes, yo sé que todos los docentes tienen potencialidades en diferentes ámbitos, me gustaría que eso lo transmitan a los estudiantes. Eso es el mejor legado que podemos dejar a un estudiante. Y ustedes muy bien tienen que saber y distinguir también que hay una inteligencia cerebral y hay una inteligencia emocional. Alguna vez se han debido preguntar. Hay muchos estudiantes que han sido abanderados en colegio
con honores han salido, pero luego en la vida universitaria y en la vida profesional no han triunfado. Y hay otros, en cambio, que no han salido así común y corriente, pero han triunfado, son triunfadores. Alguna vez se han preguntado por qué. Yo les voy a responder. Resulta que existe la inteligencia cerebral, que es lo cognitivo, cerebro, y otra la inteligencia emocional, que es la empatía con los demás. Entonces, la suma de ambas inteligencias es la inteligencia final. Entonces, mucha gente que no ha sido exitosa en colegio, por ejemplo, y luego ha sido exitoso en su vida como profesional, es porque ha tenido alta inteligencia emocional, que es lo que abre las puertas en última instancia. Entonces, ustedes tienen que tomar en cuenta estas variables que les estoy hablando, porque a la hora de la verdad es importante hacerse querer con el prójimo. Es parte de la vida. No hacerse... conozco también personas que se hacen los inteligentes, que se hacen los capísimos. No es así la vida. Yo ya he pasado mis 60 años. Hace rato pasó. No se notará, pero ya he pasado. Pero tengo todavía las pilas para poder seguir. Pero con esa experiencia les menciono que es importante tomar en cuenta esto. Y hay muchos otros temas que les puedo hablar. Esto es como una introducción. Y ahora voy a compartir la pantalla. Y en cada slide les voy a mencionar, les voy a hablar, etcétera, etcétera, sobre lo que estoy proyectando. Entonces vamos a empezar. Yo estoy con la computadora y voy a compartir pantalla.